sentir en el pecho, eso te estremece y eso te hace emocionar. Es algo que nace en la costa norte colombiana. El pico es un juego, realmente. Yo creo que aquí en Barranquilla hay un pico en todas las casas. No, ese es el goce del pueblo. Carolina, Carolina, oh Carolina, eres linda tú mi niña, oh Carolina, cuando me miras qué linda, oh Carolina. Bueno, yo soy Biclip, soy productor de música con grasa, de música alternativa, pero con una influencia fuerte en el picó. Es importante entender que el picó es mucho más que un sound system. El picó es una cultura en sí misma que no tiene una relación directa con el sound system de Jamaica, que somos primos, pero en esos primos acá tenemos algo que nace desde antes de los 40 y que realmente fue con sus propios parámetros, con su propia tecnología. Aquí la radio no impone la música, aquí la música la imponen los picó. Y eso es un ejercicio de autonomía e independencia que tiene la cultura del picó. No estaba ligada más bien al barrio, al decir, a la periferia, a la marginalización. Aquí había una separación de clases, ¿verdad? Los ricos y los pobres. Y todo eso se complementa en una cultura que tiene elementos visuales, tiene elementos musicales y que realmente, a pesar de que toma influencias externas, en esencia, en la cultura de la costa norte colombiana. En 1937 surgió el primer picó en Barranquilla, en Colombia y en el mundo. Jaime Pinzón era un trabajador, era un radiooperador del aeropuerto. Hay registros en la prensa, en laboratorios de radiotécnicos, que murieron. Ya había experimentado con varios parlantes y le habían explotado como 5 parlantes. Murieron tratando de encontrar, de descifrar y de ir llevando el juego a más amplificación. Hasta que al fin el parlante ese que trajo le aguantó la energía y ahí fue donde surgió el primer picó. Este movimiento es una etnotecnología, pero que es completamente atemporal, en la que una salsa de los 70 puede convivir con música electrónica, puede convivir con música disco y nunca va a perder vigencia porque realmente así es como se configura. Les digo, el timbalero nació en el año 1960 con salsa puertorriqueña, música tropical, y en los 90 el timba salta a la música africana. Lo que pasa es que la base central de nosotros es África, podemos decirlo, lo que tú quieras, el baile de nosotros es de África. Y eso marcó como un boom aquí en los bailes de esta cultura picotera. Y los picoteros son los manes que tienen todas las fichas claras en la cabeza. Y cada disco tiene una historia de algo que en determinado momento generó algo muy importante para la ciudad. No, el formato fraccionado aquí en sí, hay que darle los créditos a los melódicos que fueron los picó, fue el picó que se inventó eso. Nosotros nos acomodamos de acuerdo a las circunstancias y el sitio donde vamos. Hay sitios que son más champeteros, hay sitios que son más africanos. Es muy crossover. Y entonces empezó la gente, cuando yo empezó a poner la música variada, como era la costumbre aquí, la gente seguía, y esa vaina va para adentro de la gente. Y respecto a los LP, resulta de que eso pasó de moda aquí. Y yo fui el que pegué, volví con eso otra vez, lo impuse. Música murió cuando salió el CD. Entonces, cuando comenzó otra vez la cultura picotera, comenzó otra vez el vinilo. Eso siempre ha sido el vinilo con la cultura picotera. Eso comenzó con mi papá cuando él viaja a Francia y licencia los discos africanos. Entonces, esta licencia comienza a surgir a los picó, al timbalero, al piguán, al huracán. El picó tiene unos elementos en los que la parte visual identifica cada uno de los sistemas de sonido. Los colores y los dibujos son muy personalizados de acuerdo a cómo le gusta el dueño. Una persona, digamos, que tiene una fijación, se inspira en eso para darle identidad a su picó desde una perspectiva conceptual. Y ese concepto se refleja en lo que es el picó visualmente.
siempre he pintado los picó en Barranquilla. O sea, me reconocen como el maestro William. Hago un goce estético de los colores, de la forma también. Yo me deleito cuando escucho la música. O sea, uno siente la música y cuando yo me pongo en mi taller a escuchar la música y pongo los discos y estoy pintando, te caigo en un estado como de hipnótico. Esto realmente hace parte de una expresión popular. Los temas son sencillos, son cotidianos, no son tan rebuscados. Si tú ves los dueños de los picó, la mayoría no son gente acomodada, sino que gente que vive de un trabajo, de un esfuerzo, de un sacrificio. O sea, la persona que tiene un picó es porque le gusta, ya no porque esté tocando tanto de lo que se va a ganar en el toque o por lo que le representa a nivel de ganancia. Controlando el sampler, Ratapiano. Los pianos, el primero que trajo un piano aquí fue Raimundo Barrio. Fue el primer percusor que se atrevió, fue el piano que se lo picó. El B1, que se lo dio el maestro José Gutiérrez a él, y él con persona inquieta, creativa, así como yo, se le dio por meter pitico, pim, 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 sonó la vaina y lo mezcló. Entonces, ¿qué pasa? Que eso ha venido siendo una evolución con todos los DJs de Barranquilla, porque no solamente soy yo, está César Romero, está el maestro de Alemán, que fueron uno de los pioneros. Y cuando Rata toca eso, todo el mundo enseguida se así, pam, 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 movía el piano y a la gente lo aplaudía. Para mí, yo digo que es la alegría que le brindamos a un pueblo. Y me dijeron, ¿qué se me dio a mí? De pronto yo escuchaba el disco de pronto seco, la Caramatúa en Guayabá, y se me daba por meterle esto. Yo decía, es como la sopa cuando tú te la tomas un limón y sin picante. Todas estas influencias globales, porque el picó se configura con una variedad musical extensa de muchos géneros propios y también foráneos, es lo que fundamenta el ejercicio de lo que yo hoy hago como productor, como selector. Hay paralelismos en los cuales maestros como Alex Alemán se influenció de la juventud de personas como Ratapiano. Y justo esos dos personajes míticos de alguna manera influencian el ejercicio de personas como Edna Martínez, personas como Monosónico y de personas como yo. O sea, todos los picoteros realmente son investigadores. ¿Por qué? Porque sencillamente cada uno de ellos tiene que tener claro la historia de cada uno de esos picos, sus procesos, quiénes fueron sus disc jockeys, cuáles fueron sus exclusivos, cuáles fueron sus aportes al sistema. Entonces, que hay un juego permanente que educa por naturaleza. No es solo el intercambio de la práctica, ya estamos hablando de una práctica, claro, de compartir la música, de escuchar, de tenerla, de bailarla, de gozarla, de sentirla, de también investigar y saber un poco más acá y bueno, todo lo que surge. Por eso es quizá tan complejo hablar de cultura picotera y tan importante justamente tener en cuenta que no es solo el sistema de sonido como tal. Yo comencé mi propuesta como 2006, decía, yo quiero ser man del picó, pero en vida real ya. Y no me di cuenta en qué momento ese sueño empezó a convertirse en realidad ya. Porque como te digo, los picos estaban extintos y yo estaba montado en mi viaje ya. Pero yo no me estaba dando cuenta que el picó estaba naciendo otra vez así. Para mí esa vaina fue un sueño hecho realidad. El picó tiene demasiada música y demasiados sucesos que no se han dado a conocer al mundo. Para nosotros hay un compromiso con conservar las raíces, reinterpretarlas, pero entendiendo que lo que ya pasó no es viejo, es actual también. Estamos luchando para hacer patrimonio cultural a los picó. ¿Por qué? Porque hay mucha gente a nivel de afuera que nos estigmatizan, que dice que esa música es de coleto, que es de bandido. Se mantiene como un legado porque siempre viene la generación que quiere, que está interesada en aprender y de mantener eso. Realmente la perspectiva al futuro tiene que ver con la manera como se va a lograr desde la cultura que existan más discos de guarapo, que existan más picó girando alrededor del mundo, y todo eso parte de las condiciones materiales reales que tienen las personas para poder ejecutar ese camino.
Entonces que nosotros empecemos por nosotros reconociéndonos lo que es nuestro y que si lo hacemos bien, o sea, se va a reflejar y se va a ver en el exterior.